Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza. Hace 8 días, es decir, en el inicio del Shabbat pasado, yo les dije a ustedes que ya habíamos entrado a la parte final de todo esto que habíamos recorrido de qué era el Shabbat. Y precisamente hace 8 días veíamos un tema que de pronto es un poco complejo, el que vimos hace 8 días, que son mitos que se usan, sobre todo de los cuales se ha tomado el sistema religioso católico, el catolicismo se ha tomado de eso, para crear el mito de que el domingo es el día del Señor. Y eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Sin embargo, no quiero dejar como cabos sueltos por allí, ¿sí? Algunos dirán, no, el pastor no quiere terminar el tema del Shabbat. El tema del Shabbat es apasionante, obviamente. No, lo que pasa es que sí. Para que la gente también entienda, tiene que tener, esto es muy denso, sí. Para que la gente pueda hacer férrea defensa de lo que nosotros Así creemos es. A través de la palabra. Entonces eso no se puede dar en 2 pinceladas, es imposible, la verdad. Ya, este es el programa número 50, o sea, el 50 sobre el Shabbat. Sobre el Shabbat. O sea, van a tener ahí 50 O sea, ya no les vamos a permitir que, ay, ¿cómo así? Que dice la palabra acerca del Shabbat. Váyase a 50 videos. Ahí está, o sea. Ya no puede, ya, y usted ya sabe cómo responder. Vea, vaya a la cuenta y ahí puede entrar y se sienta material. Con papel y lápiz y ya no pregunte más, mire. Okay. Qué bendición. Entonces, quiero en este programa todavía abordar algo, ya para ahí sí dar como ya el cierre, ahorita digamos, sí. Final. Sí, porque quedan como unos cabos sueltos, y no quiero dejar cabos sueltos. Por lo menos en cuanto al tema que vimos hace 8 días, que, como les digo, es un mito que se ha convertido en una verdad para millones y millones de personas y por muchos siglos. El problema es ese, que una mentira dicha muchas veces y de manera prolongada termina siendo una verdad absoluta para mucha gente. Muchos años. Entonces, esto del domingo, de que el domingo es el día del Señor y que Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo, cambió el Shabbat al domingo, eso es totalmente mito. Eso es falso, amados hermanos. Esto no tiene ningún sustento bíblico. Solo que el sistema católico ha tratado de mostrarlo como si fuera una verdad. Y para eso se apoyan en una cantidad de cosas, aprovechando de pronto el desconocimiento de la gente. Pero como aquí nosotros no tenemos desconocimiento, sino que tenemos conocimiento de la verdad, por eso no podemos ser engañados tan fácilmente. No podemos ser engañados. ¿Sí? Entonces, hace 8 días, yo les hablaba a ustedes acerca de esa expresión que aparece en muchas Biblias como primer día de la semana, que en griego, en el texto griego, aparece como Mian Sabaton. Mian Sabaton. Y les mostraba a ustedes que, de acuerdo a lo que he podido investigar y deducir y a todas las conclusiones que he podido llegar, es la expresión que se usaba para señalar específicamente un día que tenía que ver con el día en el que se presentaba el Omer Reshit, la principal primicia o gavilla que se recogía de los campos cuando ya empezaba la primavera y tenía que ver con la fiesta del Pesaj, ¿sí? La fiesta de Pascua, la fiesta de Pesaj. Y dentro de la fiesta de Pesaj se llevaba esta ofrenda llamada Omer Reshit, que incluso tiene que ver, está conectada con la resurrección. Con la resurrección, amados hermanos. Entonces, por eso es que del Mesías se dice que Él es la primicia de la resurrección, porque Él resucitó, porque Él murió y resucitó una vez para siempre. A diferencia de muchos que antes de Él murieron y resucitaron, pero se volvieron a morir. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro murió, resucitó, pero se volvió a morir. En cambio, el Señor murió, resucitó y de una vez para siempre, ¿no? Él no volvió a morir, de una vez para siempre y vive para siempre. Y esa es nuestra gran esperanza. Por eso Él es la primicia de la resurrección.
Entonces, este nombre, esta expresión griega, Mian Sabaton, que ha sido traducida casi en todas las Biblias como primer día de la semana, pues en realidad no veíamos que no es así. Porque yo les mostraba a ustedes que la palabra semana en griego, ¿sí? Hebdomada, ¿sí? Hebdomada, es la que se usaba en la antigüedad. Y les decía a ustedes que cuando se tradujo la Biblia, la primera traducción que se le hizo a la Biblia, recuerde que la Biblia estaba escrita inicialmente en hebreo y algunas porciones en arameo, fue traducida al griego. Esa fue la primera traducción. Se conoce como la Septuaginta, ¿sí? El trabajo de los 70 sabios, que en realidad fueron 72. ¿Ok? Entonces se conoce de esa manera. Y cuando ellos fueron a traducir la palabra semana, que en hebreo es shavua, usaron la palabra hebdomada, ¿sí? Hebdomada, que es la palabra que en griego significa semana. Y que ellos también construyeron una palabra, recuerden que eran unos sabios judíos los que se encargaron de hacer la traducción del hebreo al griego. Entonces, ellos construyeron una palabra, la construyeron porque la inventaron en el sentido de tratar de hacer una transliteración, porque la palabra Shabbat es un nombre. Y por lo general los nombres al griego se transliteraron, no se tradujeron. Por ejemplo, en hebreo, semana es Shavua. Semana en hebreo es Shavua. ¿Cuál es la traducción de Shavua al griego? Hebdomada. Traducción. Hebdomada, ¿sí? Entonces ellos tenían su traducción. Entonces lo tradujeron, no se tuvieron que poner a inventar una palabra o transcribir porque existía el equivalente en griego, hebdomada. Pero en el caso del Shabbat, no había una palabra como tal que tuviera la equivalencia en el griego de Shabbat, que es en hebreo. Y como es un nombre, entonces no le buscaron una traducción, sino que diseñaron y construyeron a partir del nombre hebreo Shabbat, hicieron la transliteración y construyeron una palabra, y esa palabra es la palabra Sabaton. Entonces, la palabra que iba a representar en griego la palabra Shabbat fue la palabra Sabaton. Entonces ahí tenemos las dos palabras diferenciadas. Hebdomada para la semana, que se refiere a una semana de 7 días, y la palabra Sabaton en griego, que es el equivalente al Shabbat, es decir, al séptimo día, el Shabbat, entendiéndolo desde la perspectiva bíblica y hebrea, lo que significaba el Shabbat. Eso debemos entenderlo, ¿ok? Y por eso veíamos que en el momento en que el Señor resucita, en los evangelios se hace referencia, tanto en el evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, esos 3 evangelios, hace referencia a Mian Sabaton. Más ratico les voy a hablar de la referencia que hace Marcos, ¿ok? Hebdomada, perdón, ellos usan, no usan hebdomada, ellos los 3 usan Mian Sabaton, ¿sí? Si fuera el primer día de la semana, entonces ellos hubieran dicho protes hebdomada o proton hebdomada, ¿sí? Esa era la forma para decir primer día de la semana. En griego sería la forma natural de haberlo dicho, ¿no? Si querían decir primer día de la semana por decir cualquier primer día de la semana. Pero como no se trataba de cualquier primer día de la semana, sino de un primer día de la semana, pero muy especial, que en este caso es el del Omer Reshit, entonces usaron la palabra Mian Sabaton. Entonces nosotros debemos entender, amados hermanos, que ahí no dice
primer día de la semana porque al primer día de la semana se le iba a llamar siempre así, a todos los primeros días de la semana se les iba a llamar Mian Sabaton. No, es referencia a un primer día de la semana específico, que es ese primer día de la semana que está después del Shabbat, del Pesaj, cuando se presenta el Omer Reshit. Entonces nosotros podemos decir con certeza que ese día es el día del Omer Reshit. Entonces, él resucitó ¿cuándo? El día del Omer Reshit. Ahora, yo les digo a ustedes que no quiero dejar cabos sueltos. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha usado un texto específicamente para supuestamente demostrar que Sabatón también significa semana. Y me es necesario mostrárselos. Por eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer allí desde el versículo 9 en adelante. ¿Ok? Entonces tenemos ahí Lucas 18, versículo 9. Espera que lo busquen allí también. ¿Tú ya lo tienes ahí también? Ya lo tengo. Dice así. Permítanme, voy a leerlo desde la Reina Valera. Sí, discúlpenme. Voy a abrir aquí la Reina Valera. Quiero hacerlo desde Reina Valera. Y alguien dirá, ¿por qué desde Reina Valera? Porque pues para los cristianos este es el más común, ¿no? La versión más común. 18, Lucas 18. Denme aquí 18, 9 les dije, ¿no? Dice así, voy a leerlo desde Reina Valera, ¿ok? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Dejémoslo hasta ahí. Cuando nosotros miramos cómo dice Lucas 18, 12, se usa una expresión griega que es de donde se toman precisamente el catolicismo supuestamente para demostrar que Sabatón es también semana, que aparte de significar Shabbat, también significa ¿qué? Semana. Y allí en el capítulo 12 vamos a encontrar precisamente una expresión que es la expresión dis tu sabbatu. Dis tu sabbatu. Cuando nosotros leemos esa expresión dis tu sabbatu, esa expresión ha sido traducida prácticamente en todas las Biblias. No sé en esta Biblia cómo está traducida. ¿Cómo dice allí? El 12 en dice... En esa traducción que tú tienes allí. Dice el 12. Sí. Ayuno 2 veces a la semana. Ah, mire. Ayuno 2 veces a la semana. Y creo que prácticamente todas dicen eso. O sea, todas las versiones que yo he revisado particularmente, todas dicen 2 veces a la semana. O sea, yo no he encontrado una versión de Biblia al español y también pues a otros idiomas como el inglés, que no diga 2 veces a la semana. Todas dicen 2 veces a la semana. Las que yo he revisado más o menos han sido como unas 100 versiones que yo he revisado. Puede que haya alguna, pero no la conozco. Si usted de pronto tiene alguna por allí que no dice 2 veces a la semana, o sea, a la semana, que digan semana, sino que diga otra cosa, entonces por favor me la referencia. Pero como les digo, prácticamente todas las que yo he revisado dicen 2 veces a la semana. Es decir, traducen la palabra sábatu como semana. La expresión sábatu, para que lo tengan en cuenta, pues es la misma expresión, obviamente, sabatón, solamente que ella está en un genitivo singular. Eso tiene que ver con el griego, ¿sí? Entonces, por eso usted dice, ay, pero yo escucho que usted dice sábatu y no sabatón. Es porque es la forma de construirse las palabras en el griego, ¿sí? Pero
pero la palabra como tal, pues es la que corresponde a Sabaton, ¿ok? Si no, ya es por la forma en que está construida la oración. Entonces dice, this to Sabatu. Precisamente, la mayoría de las Biblias, como les digo, pues, han traducido de esa manera, ¿no? 2 veces a la semana. Entonces, allí, este texto prácticamente es como el as que ha usado el catolicismo para decir, mire, Sabatón es semanas, precisamente porque el mismo Jesús, el mismo Yeshua, lo usó para decir 2 veces a la semana. Y parece muy convincente, porque claro, porque pues si uno lo lee así, digamos, sin conocimiento, sin entendimiento, sin conocimiento, ayuno 2 veces el sábado. Uno dice, bueno, ¿cómo así que ayuno 2 veces el sábado? ¿Cómo puede uno ayunar 2 veces el sábado? Pero el sábado tampoco se ayuna, o sea, el Shabbat tampoco se acostumbra a ayunar, porque el Shabbat incluso por lo general se recibe con una comida y con el pan, con todo esto. Entonces, ¿cómo así que ayuno 2 veces el sábado? Claro, entonces para la mayoría de la gente dice, no puede ser Sabatón del sábado, del Shabbat como tal. Entonces, pues no, tiene que ser semana, no hay otra. Bueno, eso por desconocimiento y entendimiento de las Sagradas Escrituras. Mire la traducción que les voy a leer. Es del versículo 9, se los voy a leer. Dice así: a unos que estaban convencidos de sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta ilustración. Es una ilustración. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro recaudador. El fariseo, estando de pie, oraba a sí mismo, hacia sí mismo. O sea, oraba para sí mismo, ¿no? Se oraba a él. Literalmente así dice, ¿no? Se oraba a él. Ahí ya uno ve, ¿no?, de lo que se trataba esto, ¿no? Oraba para él, o sea, yo oro para mí mismo, ¿sí? Diciendo, oh Dios. Entonces uno dice, bueno, cuando dice, oh Dios, ¿a quién estaba diciéndole Dios? A él mismo, a su humanidad. Prácticamente le estaba diciendo a él mismo. A su ego, eguito. Sí. Aquí estoy. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, tremendo, injustos, adúlteros, y tampoco como este recaudador. Escuche bien. Ayuno el doble el Shabbatón. Mírelo como estoy diciendo, el Shabbatón. Ayuno el doble el Shabbatón. Y doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo así, pastor? Ahí sí me dejó más confundido. Claro. Ahí sí estoy más confundido. Bueno, esto podría causar confusión si desconocemos el contexto bíblico y el contexto de las Sagradas Escrituras. Pero como nosotros estamos conociendo cada día más y más y más el contexto, pues lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros es, bueno, ahí está usando el Señor la palabra Sabatón y la está usando de manera singular, ¿sí? Porque es que Sabatón puede ser plural o puede ser singular. Sabatón. ¿Y cómo se sabe cuándo Sabatón es plural o singular? Dependiendo de la O con la que escriban. Si es con omega o con omicron. Ya. Pero menos mal, tranquilo, que eso tiene que ver con el griego, siquiera ¿no? Nos dijo. Entonces ahí uno se da cuenta cuando está en plural, cuando está en singular. ¿Ok? Pero suena igual. Alguien suena lo mismo. Sabatón, Sabatón. No hay diferenciación en la forma de la fonética, pero sí cuando se escribe se ve. Sin embargo, la forma en que está escrita allí se usa el singular. El singular. Entonces, ayuno, ¿sí? Y mire cómo lo traduzco yo. Ayuno el doble. El doble, sí. El Shabbatón. El Shabbatón. Ayuno el doble. Porque la palabra dis, que aparece allí, la palabra dis, significa doble. De hecho, muchas veces se traduce como una y otra vez. En varios textos de la Escritura se usa para decir, para hacer referencia, y lo traducen como una y otra vez. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, he querido ir una y otra vez a ustedes y no he podido. Y se usa la palabra dis. También se puede usar en el sentido de 2 veces.
¿sí? He hecho esto 2 veces. Y también se usa en el sentido de algo doble, ¿sí? De algo que está repetido 2 veces, ¿no? Doble, doble también. Entonces, la palabra dis tiene este funcionamiento, porque es la palabra que significa, de hecho, aclaro, no es la palabra dio o dúo, que es la palabra dos, ¿sí? Sino la palabra dis, que es la palabra que significa doble, doble, ¿ok? Entonces, este fariseo que está allí orando para sí mismo dice, ayuno el doble, ¿sí? O ayuno 2 veces. Ayuno el doble, el Shabbatón. Entonces, como allí está la palabra griega Sabatón, y hemos dicho que no significa semana, sino que Sabatón es la referencia ¿a qué? A Shabbat, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Sabatón es la referencia al Shabbat. Entonces, como sabemos y ya tenemos esa información y es precisa, que Sabatón se refiere ¿a qué? A el concepto de Shabbat. Entonces nosotros teníamos que preguntarnos si se refiere a Shabbat y está hablando de ayuno, ¿cuál es el Shabbat que se ayuna? Esa tendría que ser la pregunta, ¿cierto? Sí. Claro, es que nosotros tenemos no inventarnos como que no, eso significa semana, sino, a ver, eso significa Sabatón es Shabbat, pero está hablando de un ayuno. Pero en el Shabbat semanal no se ayuna. El Shabbat semanal, como el que estamos ahora, semanal, no se ayuna, porque de hecho se recibe siempre con una gran comida, con un partimiento del pan y las familias celebran con una comida. Entonces, el Shabbat por lo general no se ayuna, pero entonces, ¿hay un Shabbat que se ayuna o no? ¿Sí hay un Shabbat? Y la respuesta es sí. De hecho, es el único ayuno que está establecido como parte de los tiempos que se celebran para el eterno Dios. Recuerde que tenemos 7 momentos festivos dados en la Torá en Levítico capítulo 23. 7 momentos anuales, estoy hablando de los anuales. Y hay uno de ellos, ¿sí? No estoy hablando de cualquier tipo de ayuno, estoy hablando de uno especial. Sin embargo, antes de mencionarles ese especial, que es un ayuno mayor, quiero aclarar que la Biblia hace mención de unos ayunos menores, pero que no están constituidos como mandamiento, sino que el pueblo empezó a hacerlos y a celebrarlos como resultado de acontecimientos fatídicos que el pueblo vivía. Entonces vivían un acontecimiento fatídico, un acontecimiento terrible que para el pueblo había significado algo muy, muy, muy trágico. Entonces, a partir de ese momento empezaban cada año a conmemorar, no celebrar, ¿no? Conmemorar ese día con un ayuno, que se conocen como ayunos de luto. Ayunos de luto. ¿Por qué? Porque fueron ayunos, porque son ayunos que se empezaron a conmemorar como resultado de un evento fatídico, un evento trágico. Ahora recuerde, los eventos trágicos no se celebran. Los eventos trágicos, ¿qué? Se conmemoran. Tengamos en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, en Zacarías, para que ustedes lo tengan ahí presente y aprendan esto. Para eso estamos, para aprender, ¿no? En Zacarías capítulo 8, versículo 18, dice, de ahí en adelante, mire lo que dice Zacarías 8, 18. Zacarías, libro del profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 18, en adelante, dice, y llegó la palabra de Yahweh Tsebaot para que dijera, así dice Yahweh Tsebaot, los ayunos del mes cuarto, miren, van a pronunciar 4 ayunos. Los ayunos del mes cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo se convertirán en regocijo y alegría y en grandes solemnidades gratas para la casa de Yehudá, si ustedes aman la verdad y la paz. Entonces el Señor le está diciendo a Israel, mire, si ustedes aman la verdad,
esos ayunos que ustedes tienen de luto, por los cuales ustedes conmemoran días trágicos que les han sucedido a ustedes por desobedientes, se los voy a cambiar en alegría. Eso se los voy a cambiar. ¿Los ayunos del qué? ¿Del mes qué? Cuarto, del mes quinto, del mes séptimo y del mes décimo. Y usted preguntará, y bueno, ¿y cuáles son esos ayunos? Bueno, empecemos por el último, el del décimo, que es el primero que se instauró. El ayuno del décimo mes, ¿sí?, se celebra precisamente en ese ayuno que cae el día 10 del décimo mes, día 10 del décimo mes, se conmemora el principio del sitio a Yehudá de parte de Babilonia, cuando Nabucodonosor dio la orden para sitiar, para rodear a toda la ciudad de Jerusalén especialmente, ¿sí? Entonces se dio la orden para que toda la ciudad de Jerusalén fuera sitiada por parte del ejército babilonio. Y todos sabemos en lo que terminó ese sitio, ¿no? Cuando sitiaron, cuando rodearon la ciudad los ejércitos de Babilonia, pues terminó en una cautividad de 70 años. Entonces, allí se celebra cada 10 del mes décimo del calendario hebreo. Ellos conmemoraban ese ayuno. El ayuno cuando los ejércitos de Babilonia rodearon la ciudad de Jerusalén. Es el primero. Luego está el ayuno del cuarto mes. El ayuno del cuarto mes es el día 17. El cuarto mes, el día 17. ¿Qué conmemoran allí? La ruptura de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén estaba rodeado, fortificado por una muralla. Entonces, el día 10 del mes décimo, llegaron los ejércitos y rodearon la ciudad. La sitiaron. Luego, el mes cuarto, obviamente, si hablamos del décimo mes, pues pasó el mes 11, y luego el mes ¿qué? 12, y luego empezó el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto, y en ese mes cuarto ya los ejércitos de Babilonia lograron romper los muros que rodeaban a Jerusalén. Entonces los soldados lograron penetrar a los muros. Entonces ese día, el día 17 del mes cuarto, ellos conmemoran ese ayuno. Ese es el ayuno del mes cuarto. Luego en el mes quinto, es decir, al mes siguiente, ¿sí?, ellos conmemoran, el pueblo judío conmemoraba la destrucción ya del templo. Al haber penetrado los muros que rodeaban a la ciudad de Jerusalén, que eso se hizo cuando el día 17 del mes cuarto, después del sitio que habían sufrido el día 10 del mes décimo. Entonces, el día 9 del mes quinto, los soldados de babilonios de parte de Nabucodonosor entraron y destruyeron el templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces ahí ya, eso fue bastante fatídico, esa destrucción. Allí ya fueron capturados, fueron tomados los hombres, las mujeres, y empezaron a ser deportados, empezaron a ser llevados. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a la mayoría de los pobres, de la gente muy pobre, no se los llevaron deportados, dice la palabra, sino que los dejaron ¿en dónde? En la ciudad. Allí el rey Nabucodonosor los dejó en la ciudad. Y para tener control de la ciudad, porque se llevaban pues a la mayoría, recuerden que entre esos que se llevaron hacia Babilonia, ¿a quién se llevaron? A Daniel. ¿Sí? A Daniel. Se llevan a todos ellos. Pues entre esos que iban allí, pues iba Daniel. Pero hubo otros que quedaron allí. Entonces, Nabucodonosor, para tener el dominio de la región de Yehudá,
de Judea, de Yehudá, y de la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Yehudá, entonces nombró de entre ellos mismos a un gobernador, pero un gobernador que iba a estar bajo su dominio. Entonces ahora ya Yehudá iba a ser una provincia que pertenecía ¿a quién? A Babilonia. Y Jerusalén, como la capital de Yehudá, que pasaba a ser una colonia babilonia, es decir, que estaba bajo el dominio babilonio. Pero allí él nombró a un gobernador. Ese gobernador se llamaba Gedaliah, que la mayoría de las Biblias lo ponen como Gedalías, ¿sí? La mayoría de las Biblias está como Gedalías. Usted busca ahí Gedalías y se da cuenta. Entonces, él pone a este gobernador allí. Entonces, cuando muchos de los judíos que alcanzaron a huir, porque ante la situación que se acercaban los ejércitos de Babilonia, de Nabucodonosor, pues muchos judíos huyeron. Y cuando se dieron cuenta que Nabucodonosor había nombrado a Gedalías o Gedalías lo había nombrado como gobernador, entonces regresaron a Yehudá. Algunos de los que se habían ido y que eran pues de los más pobres y todo eso. Entonces Gedaliah les dice a ellos, no teman, sométanse, eso sí, al rey Nabucodonosor, estamos sometidos, todo esto, no teman, van a poder vivir acá sin temor y todo. Entonces digamos que tuvieron como la oportunidad de seguir viviendo en su tierra, pero obviamente bajo el dominio ¿de quién? De Babilonia. Pero ¿qué sucedió? Cuando muchos de estos judíos que se habían ido huyendo, ellos realmente se habían refugiado en algunas tierras vecinas como Moab, Amón, Edom. Entonces, ¿qué pasó? El rey de Amón, cuando muchos de estos judíos se dieron cuenta que ahorita gobernaba, porque había sido puesto por Nabucodonosor, Gedaliah como gobernador, entonces se vinieron de allá, de Moab, de Amón, de Edom. Pero ¿qué pasó? El rey Baalis, el rey de los amonitas, el rey Amón, ¿sí? De Amón, Baalis, cuando vio que los judíos se le estaban yendo, entonces decidió ir hacia Jerusalén a matar a Gedaliah. Y entró, y a Gedaliah le advirtieron, ¿no? Y le dijeron, mira, Baalis quiere venir, te quiere matar, mucho cuidado. Y él no va a hacer eso. Porque como él era el gobernador que había sido puesto ¿por quién? Por Nabucodonosor, pues él dijo, no, ¿quién se va a atrever a hacer esto? Y no, al rey Baalis, el rey de Amón, no le importó. Entró hasta allá y le habían advertido. Y Baalis lo mató, ¿sí? Mató a Gedaliah. Entonces Gedaliah se había convertido como en la esperanza de todos esos judíos que habían quedado un reducto allí de poder estar en su tierra, pero cuando es asesinado, ahí sí que ya son todos esparcidos. Entonces esa esperanza que tenían de ser gobernados por este hombre, Gedaliah, se esfumó. Entonces este es el famoso ayuno del mes séptimo, que lo hacen el día 4. El día 4 del mes séptimo. Día 4 del mes séptimo. Esos son los 4 ayunos menores, que son los 4 ayunos de luto. Por eso cuando en Zacarías dice el Señor, así dice Yahweh Tsebaot, los ayunos del mes 4, del mes 5, del mes séptimo, el mes 10, se convertirán en regocijo y alegría, porque eran ayunos que de luto, por situaciones calamitosas que ellos habían vivido. Pero si ustedes aman la verdad, sus ayunos prácticamente, ¿por qué? Porque eran ayunos y son ayunos menores porque no son ordenados por la Torá, ¿no? Sino que ellos habían decidido hacerlo así en conmemoración de esos días trágicos que habían vivido como pueblo. Pero hay un ayuno que no es de luto, que no es debido a una tragedia, sino que está establecido como una santa convocación y una solemnidad de parte del eterno Dios. Y más que un ayuno de luto, es un ayuno de esperanza, porque es el día de las expiaciones, y estoy hablando de Yom
Kippurim. Yom Kippurim. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a Yom Kippurim? Y aquí está la clave. Vamos a leer esto. Entonces, cuando uno observa lo que dice el Señor, hablando, porque Él está dando una metáfora, está dando una parábola, una ilustración. Y en esta ilustración pone a un fariseo y pone a un recaudador de impuestos, ¿cierto? Uh-huh. Y el fariseo se siente muy orgulloso que ayuna el doble el Shabbatón. O sea, en el Shabbatón, él ayuna el doble. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿cuál es ese Shabbat en el que se ayuna? La respuesta es ninguno de los días de Shabbat de la semana. Pero sí hay un Shabbat, uno específicamente, en el que se ayuna. Y veamos lo que dice Levítico 23:26. ¿Vi lo que dice? Levítico 23:26 dice. Levítico 23:26. Dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, ciertamente el día 10 del mes séptimo será Yom HaKippurim, Yom Kippurim. Mire que este ayuno es del mes séptimo, pero es el día 10. No podemos confundir cuando en Zacarías dice los ayunos del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes, que se está refiriendo a este, no. El del séptimo mes, recordemos que es el día 4. El día 4, recordemos eso, que es cuando entran allí cuando ya han entrado en todo esto, que se pone a Gedalyah como gobernador y matan a Gedalyah el 4 del mes séptimo. Entonces no podemos confundirlo, ¿no? Entonces, dice acá, ciertamente el día 10 del mes séptimo será Yom Kippurim. Tendrán una santa convocación y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida ante Yahweh. Ninguna labor, dice el versículo 28, harán en este día, porque es Yom Kippurim, para hacer expiación por ustedes en presencia de Yahweh su Dios. ¿Para qué es el día de Yom Kippurim? ¿Para qué es el Yom Kippurim? Porque Yom es día, para hacer expiación a favor de nosotros. Entonces mire que no es un día de luto, es un día que está decretado a favor de nosotros, en donde se hace expiación a favor de nosotros. Y dice acá, versículo 29, toda alma que no se humillare en este día será cortada de su pueblo. Y toda alma que haga cualquier labor en este día, la exterminaré de entre su pueblo. No harán labor alguna. Estatuto eterno será por sus generaciones en todos sus asentamientos. Versículo 32. Aquí está la clave. 32. Absoluto. Versículo 32 está la clave. Será para ustedes un Shabbatón. ¿Cómo dice allí en tu Biblia? Acá dice un día absoluto de descanso. Un día absoluto de descanso. Bueno, será para ustedes un Shabbatón. Así dice el texto hebreo. Shabbatón. Humillarán sus almas desde el atardecer del día 9 del mes hasta el siguiente atardecer, es decir, hasta el atardecer del día 10. Guardando así su Shabbat. Guardando así su Shabbat. Ojo. Dice ahí, guardando así ¿qué? Dice al anochecer en vuestro día de descanso. En vuestro día de descanso. Bueno. Guardando así su Shabbat. Descansaréis. Entonces, ¿a qué día especialmente se le llama Shabbat? Al Yom Kippur. O Yom Kippurim, más bien. Al Yom Kippurim. Mire que Shabbat no es solamente el Shabbat semanal, como el que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el Shabbat, pero solamente en el Shabbat semanal. Cuando la Biblia nos muestra que no solamente hay un Shabbat de tipo semanal, sino que también hay Shabbat de tipo anuales. Y a veces, o en la mayoría de las veces, este Shabbat del día 10 del séptimo mes, hablando del Yom Kippurim, no va a caer o no va a coincidir con un Shabbat semanal. Puede caer entre semana. Puede caer, digamos, el tercer día de la semana.
Y ese tercer día de la semana, si ese día cae Yom Kippurim, pues ese día será un Shabbat. Será declarado como ¿qué? Shabbat. Y hay que ayunar en ese día. ¿Y desde cuándo empieza esto? Desde el atardecer del día 9 del mes séptimo hasta el siguiente atardecer, es decir, el atardecer del día 10. Entonces la Biblia dice que va desde el atardecer del día 9 hasta el atardecer del día 10. Ese es el ayuno de Yom Kippurim. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que para el tiempo de nuestro Mesías Yeshua, los fariseos, que se querían mostrar muy justos y muy consagrados y de mayor justicia que las demás personas. Justificados. Sí, muy justificados, que ellos tenían más justicia que los demás. Ellos acostumbraban a extender el Shabbat más allá de lo que decían las Escrituras. Acostumbraban a extenderlo hasta el siguiente día. Y así decían que ayunaban, ¿qué? El doble. El doble. Y esto se ve tan patente, amados hermanos, miren lo que les voy a decir. Esto se ve tan patente que hasta el día de hoy, y vaya búsquelo, en el judaísmo actual, moderno, el de ahora, se enseña que el día de Yom, o más bien en la celebración de Yom Kippurim, es que Yom es día, ¿no? Entonces estoy redundando, ¿no? El día del día. Sí, en el Yom Kippur, porque ellos le llaman Yom Kippur, no le llaman Yom Kippurim. En el Yom Kippur está establecido en el judaísmo actual que lo mínimo que se debe ayunar es 25 horas. 25, no 24, 25 horas. Extendiendo el ayuno un poco más hasta el siguiente día. 25 horas. Vaya busque. ¿Cómo celebran requisitos para celebrar el ayuno en Yom Kippur, los judíos? Busque. Se enseña que es prioritario y es obligatorio que las personas que van a ayunen en Yom Kippur, lo hagan mínimo 25 horas. Por lo menos una hora de más que toque el siguiente día. Que toque el siguiente. Eso es un reducto de lo que vivían los fariseos, que extendían el ayuno de Yom Kippurim hasta el siguiente día. Es decir, ellos se ufanaban de que ayunaban ¿qué? El doble. Entonces, cuando Yeshua está hablando de esto, debemos entender que se refería al Yom Kippurim, que es al ayuno que se le llama Shabbat. Por eso el versículo 32 es clave. De Levítico 23:32. Será Shabbat, Shabbatón para ustedes. Humillarán sus almas desde el atardecer del día 9 del mes hasta el siguiente atardecer, guardando así su Shabbat. Guardando así su Shabbat. Ahora, recordemos que este Yom Kippurim, el Yom Kippurim era muy importante porque era el único momento en el que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. En ningún otro momento jamás se entraba al lugar santísimo, solamente hasta el lugar santo. Solo en Yom Kippurim se tenía permitido que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Por eso es que este día era tan importante y por eso era un día tan especial, amados hermanos. Muy especial, porque es que entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo y dice que entraba para ofrecer holocausto por el pueblo, pero también por él, por sus propios pecados. Y entraba con la sangre. Y dice que ahí el Señor le dijo, y ahí me manifestaré al sumo sacerdote. Entonces era un día muy especial, por eso era un Shabbat. Así no cayera en el Shabbat semanal, así cayera en cualquier día de la semana, ese día va a declararse como ¿qué? Como Shabbat. Sea el día que sea, el día que caiga 10
del mes séptimo del calendario hebreo, ese día es Shabbat. Es Shabbat, ese día. Y el ayuno va, ¿sí? Desde el atardecer, como dice la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente atardecer. Pero ¿qué hacían los religiosos? Sobre todo la clase farisaica, extendían más allá el ayuno, mostrando con esto que ellos eran más espirituales, más justos, que ellos eran más temerosos de Dios. Cuando eso no es lo que dice el texto dice desde el atardecer del 9 hasta el siguiente atardecer del 10 y punto. Pero como les fascinaba colocarle, añadirle, ir más allá, ser más justos que Dios, querer ser más buenos que Dios, porque eso es lo que le pasa al ser humano, quiere ser más bueno que Dios muchas veces y mostrar que es mejor que Dios. Entonces ellos pretendían hacer esto y no lo hacían porque de verdad lo tuvieran en su corazón como un deseo, sino por ser visto de los hombres. Y por eso se ufanaban de eso, y por eso ellos se sentían muy complacidos en que la gente los viera. Y por eso el Señor les decía, y cuando ustedes ayunen, entonces vayan, lávense la cara, échense especias, perfumes y todo, para que no se den cuenta que están ayunando, porque les fascinaba. Sí, poner la cara demacrada diciendo, sí, es que hemos ayunado el doble. Sí, el ayuno es algo prácticamente íntimo. O sea, la gente no tiene por qué estarse dando cuenta, es que yo ayuno y ayuno. Eso siempre ha sido como de mal gusto. Sí. Por eso me llama mucho la atención eso, ¿no? Que el Señor les decía, lávense la cara, perfúmense, que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo, porque eso pareciera como que hablara bien de ellos, ¿no? Vea, yo sí lo hago. Así es. Entonces, como nosotros sí conocemos de contexto bíblico y conocemos las fiestas y conocemos cómo es todo esto, pues no van a venir a engañarnos fácilmente el catolicismo a decirnos que en Lucas capítulo 18, donde volvemos, Lucas 18, versículo 9, que hemos estado leyendo desde el 9, Lucas 18:9, vuelvo y lo leo, a unos que estaban convencidos de sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta ilustración. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro recaudador. El fariseo, estando de pie, oraba a sí mismo diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros y tampoco como este recaudador. Y aquí viene, ayuno el doble el Shabbatón. Ayuno el doble el Shabbatón. Entonces ya uno sabe, ¿cómo? Pues ayuno el doble el Shabbatón. ¿Cuál es el Shabbat? El Shabbatón, porque recuerda que dice, la Biblia dice de Yom Kippurín, será para ustedes Shabbat, Shabbatón. Shabbatón es una expresión como decir un Shabbat, ¿qué? Grande, ¿no? Shabbat, especial. Shabbatón, un Shabbat especial. Ayuno el doble el Shabbatón. Él no estaba diciendo ayuno 2 veces a la semana, sino que se ufanaba de que en el Shabbatón, en ese Shabbat de ayuno especial, que es el Yom Kippurín, que se dice que hay que ayunar del atardecer del día 9 hasta el atardecer del día 10, el que hacía, ayunaba el doble, es decir, que iba hasta el atardecer del día 11. Y decía, ayuno el doble. O sea, soy mejor, se creían mejor que los demás. Soy mejor que los demás, porque los demás ayunan desde el atardecer del 10, del 9 hasta el atardecer del 10. En cambio, yo lo hago desde el atardecer del 9 hasta el atardecer, no del 10, sino del siguiente día, 11. Del 11. El tremendo. Doble. Bueno. Ayuno el doble, ¿sí? O 2 días. En vez de 1, ayuno ¿qué? 2 días. Entonces Yeshua no está diciendo, porque él no está diciendo, ¿sí?, que aquel hombre decía ayuno 2 veces a la semana, sino que es el catolicismo que ha tomado ese texto, como ahí dice, dis tu sabatu, ¿sí? Doble el sabatón. Entonces ellos dicen, no puede ser que sea que diga ayuno el doble el sábado,
Porque no, el sábado no se ayuna. Claro, el sábado semanal no. El Shabbat semanal no. El sábado semanal no. Pero sí hay un Shabbat en el que se ayuna y por eso nosotros tenemos inmediatamente que recurrir, ¿sí?, al conocimiento que tenemos. Bueno, ¿cuál es el Shabbat que se ayuna? Hay un Shabbat porque Yom Kippurín es declarado también un Shabbat. No un Shabbat semanal, sino un Shabbat especial. Entonces nosotros entendemos que no solamente el Shabbat es el semanal, sino que hay Shabbat de tipo especiales como Yom Kippurín. Entonces lo que Yeshua está diciendo es que el fariseo se enorgullecía y se jactaba, ¿sí?, de que él ayunaba el doble en el día de aquel ayuno, en el día de ese Shabbat, que es el de Yom Kippurín. Muy bien. Entonces ahí queda... muy claro. Claro, amén. Y para ir concluyendo, yo les dije que la expresión Mian Sabaton, que vimos hace 8 días, que el catolicismo ha traducido como primer día de la semana, cuando ahí dice uno Sabaton, que es una referencia a ese primer día de la semana, sí, pero ese primer día especial cuando se presentaba el Omer. Ellos no les llamaban, a todos los primeros días de la semana no les llamaban Mian Sabaton. La forma natural y normal de llamar al primer día de la semana en griego es protes hebdomada. Esa es la forma natural, ¿sí? Esa es la forma que naturalmente se debería llamar, amados hermanos. Entonces, esta expresión, Mian Sabaton, la usa el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Los 3 evangelios usan la misma expresión. Pero ¿qué pasa con el Evangelio de Marcos? ¿Qué pasa allí? Bueno, que en el Evangelio de Marcos nosotros vamos a encontrar que se llama de manera diferente, ¿sí? Si nosotros vamos allí al Evangelio de Marcos, permítanme, voy a buscarlo acá en Reina Valera, si ustedes me lo permiten. En el capítulo 16, el versículo 9 dice así. Voy a leerles Reina Valera, ¿ok? Marcos 16, 9 dice: habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana. Mire que aparentemente dice como dicen todos los demás evangelios traducidos al español, ¿cierto? El primer día de la semana. Todos los demás evangelios, Mateo, Lucas y Juan, usan la expresión Mian Sabaton. Pero ¿qué va a pasar con Marcos? Marcos no usa la expresión Mian Sabaton o no usa la expresión específicamente Mian, sino que usa la expresión prote, que viene de prote. ¿Sí? De hecho, usa la expresión prote sabatú y la usa precisamente en singular. Prote sabatú. Entonces alguien podría decir, mire que eso de Mian Sabatón no es tanto así como usted dice, porque si bien en Mateo, en Lucas y en Juan usan la expresión Mian Sabatón, mire que Marcos usa prote sabatú. Mire que no usa la expresión Mian, sino que prote, que vienen de protos, que es primero, prote, primero. Entonces alguien dirá, ¿y entonces cómo explica usted eso allí? Porque usted estaba diciendo que Mian, que significa uno, el uno de manera cardinal, no como el protes, que es el primero, pero de manera ordinal, el Mian, sí, como el uno cerca de, el que está cerca, el Mian en griego. En cambio acá dice protes. Bueno, aquí lo primero que tenemos nosotros que entender, amados hermanos, y présteme mucho cuidado. Tal vez, yo no sé si usted ha visto Biblias que solamente llegan hasta Marcos 16:8. Sí. Pero no tienen los versículos del 16:9 hasta el 20. No aparecen.
¿Sí? ¿Esta hasta dónde está? Pues ¿Sí se dice? Hasta el 9, pero el 9 es diferente. ¿Hasta el 9? Sí. ¿Y no tiene el 10? No. 9, 10, no más. Sí, pero es ok, diferente. Perfecto, ok. Ajá. Sí. Hasta ahí. Es que, escúcheme bien, ¿qué pasa con los versículos del 9 al 20 con Marcos? Hay muchas Biblias que no los tienen. Entonces hay gente que dice, ve, esta Biblia salió adulterada porque no tiene los versículos de Marcos del 16, 9 al 20. ¿Qué pasó? Hay otras Biblias que sí lo tienen, pero le colocan una observación, una explicación. ¿Esa tiene la explicación? Sí, observación? Sí, aquí tiene una explicación. Una explicación. Muchas Biblias hacen esto y explican que esos textos del 9 al 20 no son tan originales. Y ya les voy a explicar. Hay otras como Reina Valera que no le ponen nada. Reina Valera no pone nada, simplemente lo pone allí. ¿Qué pasa con los versículos del 9 al 20 de Marcos? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nosotros tenemos unos manuscritos antiguos en los cuales se han basado las traducciones, sobre todo pues cuando hablamos del Nuevo Testamento. Estoy hablando de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. A partir de esos manuscritos, que son copias de copia, porque recuerde que cuando se hacían los manuscritos, pues se hacían sobre pergaminos o también se hacían sobre papiros. Fuera el que fuera, el uno era en piel de animal y el otro era sacado de los árboles. Fuera el material que se usara, con el tiempo se iban dañando, deteriorando. Entonces, ¿qué había que hacer? Se hacía el manuscrito, manuscritos a mano obviamente, y se encargaban a escribas expertos que hicieran copias, que estuvieran haciendo copias. Entonces, cuando el manuscrito se iba como deteriorando, se le sacaba copia para preservarlo. Y luego cuando esa copia, que se supone era igualita a la original, entonces se le hacía una copia a la copia para así ir preservando, porque al fin y al cabo estos materiales se iban dañando, se iban destruyendo, ¿sí? Con el pasar del tiempo, a los 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, esos materiales se iban dañando. Entonces, los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos, desde los cuales se elaboran la mayoría de las versiones que nosotros tenemos, son conocidos principalmente, hay otros, pero principalmente como el Sinaiticus y el Vaticanus. Cuando hablo de Vaticanus, no vaya a pensar que fue hecho por el Vaticano, no, sino que es el manuscrito bajo el cual, o sea, ese manuscrito se encuentra bajo el cuidado, pues, del Vaticano. Pero antes que el Vaticano lo tuviera, pues, se descubrió y ha sido muy documentado. Tranquilo, no vaya a pensar que el Vaticano le ha metido la mano a eso, nada de eso. A veces ese nombre puede generar alguna incomodidad, pero pues se conoce eso porque está allí, pero de verdad se tiene allí ese manuscrito y es muy fiable, es muy confiable. O sea, no vaya a pensar que es porque el Vaticano lo hizo, no. Para nada. No. Se llama así Vaticanus, pero no porque el Vaticano lo hizo. ¿Ok? Entonces, estos papiros, estos manuscritos, pues de allí salen. ¿Cuál es la cuestión? Que ninguno de los dos manuscritos, ni el Sinaiticus ni el Vaticanus, contiene los versículos del 9 al 20 de Marcos. Solamente llegan hasta el 8, los dos. Y esto es extraño, ¿no? Porque, pues, o sea, son dos manuscritos muy antiguos dando testimonio y que no los hay. Pero sí hay evidencia de que habían esos textos. Y por eso se ha encontrado un papiro que se conoce como el papiro 45. Así se conoce, papiro 45. Que es un manuscrito antiguo que incluso es más antiguo que el Sinaiticus y el Vaticanus. Estos son del siglo IV. Este del papiro 45 es del siglo III. Pero ¿qué pasa? Este papiro está muy dañado. O sea, cuando se descubrió muy dañado. Tenía mucho daño y al tener tanto daño carecía de de muchas partes, entonces no se sabía qué se decía. Entonces, ¿qué es lo que se trató de hacer? Lo que se ha tratado de hacer es
con base a ese texto, a este manuscrito, a este papiro 45, ¿sí? Que es más antiguo, se ha tratado de elaborar los últimos textos, los últimos versículos que van del 9 al 20 de Marcos. Se ha tratado de elaborar tratando de descifrar lo que ahí dice. Solo que hay secciones en el papiro que no existen porque ya hay un hueco. Entonces, ¿cómo saber qué decía ahí si ahí hay un hueco? Y precisamente en donde está el texto del versículo 9, donde dice allí, cuando habla allí que el Señor resucitó por la mañana, el primer día de la semana, ese pedacito no está. Pero como fue elaborado varios siglos después por expertos que han tratado como de restaurar qué es lo que decía allí, entonces estos expertos posteriormente pues no usaron la expresión mían, sino que usaron la expresión como natural que debía usarse en griego, que es la expresión protos. No sé si me hago entender. O sea, si uno le dice a una persona, escriba, bueno, el primero. ¿Y cómo es primero? Pues protos. Entonces ellos, en el tratar de restaurar lo que dice allí en griego, pues pusieron protos. Y mire que ahí se da cuenta uno que no siguieron la línea de lo que los evangelistas originalmente habían dicho, por lo menos Mateo, Lucas y Juan, que usaban mían. Lo más probable, siguiendo la línea, es que realmente Marcos también hubiera usado la expresión mían sabaton. Pero ellos usaron la expresión protos y usan la expresión sabaton porque creen que sabaton es semana, ¿sí? Como ya lo creían para ese momento, porque esto es algo que se hace, un trabajo que se hace posterior, siglos después. Entonces lo que tenemos en Marcos del 16, 9 al 20, es una reconstrucción del texto, muy aproximado a lo que dice el texto, con base a lo poquito que se ha podido rescatar del papiro 45, que está muy deteriorado, y que tal vez probablemente por eso en los manuscritos sinaiticos y vaticanos no están, porque cuando lo fueron a escribir era casi imposible saber lo que decía allí porque les faltaban muchas partes. Pero cuando uno ve, pues Marcos 16, 9 al 20, pues no se sale, digamos, de la línea normal, o sea, del pensamiento bíblico como tal respecto al Señor. Pero sí no usaron el mían. Entonces ahí se ve la evidencia de cómo si fueron personas, obviamente, y eso se sabe, ¿no? Que posteriormente lo hicieron, ¿ok? Porque lo hicieron ya como desde su, protos, ¿no? Y ponen protos. De su conocimiento. Sí, desde lo normal que debería ser. Lo cotidiano, el momento. Desde lo normal, porque es que lo normal es usar protos. Por eso me llama la atención que ellos no hayan usado la palabra protos, los evangelistas Mateo. Lucas y Juan, sino que mían, para darle una singularidad a ese día. Es decir, no se trataba de cualquier primer día de la semana, sino de un día primero de la semana, pero muy especial, que era único, porque era cuando se presentaba el Omer Reshit. Entonces, por eso en Marcos aparece de esa manera. Por eso, hace 8 días yo no les hice a ustedes referencia a Marcos, porque pues había que explicar todo esto. Y por eso lo estoy explicando ahora a ustedes, amados hermanos, ¿sí? Y para finalizar, quiero decirles a ustedes, amados hermanos, la importancia del Shabbat era tan grande, aún para los tiempos de los apóstoles, que se seguía usando incluso para poder precisamente celebrar la fiesta de Shavuot. Evidentemente, el apóstol Pablo, como los demás apóstoles, celebraron Shavuot. La primera mención de la celebración de Shavuot por parte de los apóstoles está en Hechos capítulo 2, que es ese gran Pentecostés que prácticamente todos conocemos. Y en el capítulo 2, precisamente, cuando se nos dice allí, cuando llegó
en Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es Shavuot, sino que esa es la forma griega, ¿no? Shavuot, ¿sí? Shavuot es la forma hebrea. Pentecostés griega. Cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, estaban todos juntos en unidad. Entonces mire que ellos, los discípulos, después de que el Señor había resucitado, estaban juntos allí en Jerusalén, listos para la celebración de Shavuot. La gran sorpresa es que ese mismo día en que celebraban la entrega de la Torá, iban a celebrar el recibimiento de la promesa del Espíritu de Dios, del Espíritu de Santidad, en esa fiesta de Pentecostés. Y alguien podrá decir, no, pero esa fue la última fiesta de Pentecostés. Después de eso, los discípulos, o la fiesta de Shavuot, los discípulos no volvieron a celebrar esas fiestas judías. Porque eso del Pentecostés, del Shavuot, eso era de los judíos, ¿no? Vamos a ver. Hechos 20:16. Hechos 20:16. Dice el libro de los Hechos 20:16. Dice, y Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba haciendo todo lo posible por estar en Jerusalén en el día de la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Mire, aquí ya había pasado muchísimo tiempo. Muchos años ya habían pasado acá. Ya aparece un personaje llamado Paulo. Y dice que él había decidido navegar sin detenerse en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba haciendo todo lo posible por estar en Jerusalén en el día de la fiesta de Shavuot. Si no era importante para el apóstol Pablo y los apóstoles celebrar la fiesta de Shavuot, ¿por qué entonces él se daba tanta prisa para poder llegar a tiempo a Jerusalén para poder celebrar la fiesta de Shavuot? Si eso no era importante. Si eso no tiene ninguna importancia, ¿para qué uno afanarse? Prefiero hacer escalas, no hacer un viaje tan largo, tan demandante, cansado, y más bien me paro en Éfeso y descanso allí. No. Por eso decidió no hacer parada, ¿sí? Decidió no detenerse en Éfeso para no perder tiempo en Asia. Y se apresuraba haciendo todo lo posible para estar en Jerusalén el día de la fiesta de Shavuot, ¿sí? Entonces él vio la oportunidad de poder llegar. O sea, en muchos de los viajes, tengo que aclarar, en muchos de los viajes de Paulo a otras regiones, estando allá en esas regiones, le cogían a él las fiestas. Claro. ¿Sí? Y pues no tenía mucho por hacer, sino celebrar las fiestas allá donde se encontraba. Claro. Pero cuando él veía la oportunidad y decía, bueno, si yo logro seguir derecho, yo alcanzo a llegar a Jerusalén. Oh, sí. Entonces hacía eso. Si él veía que no podía hacerlo, no. Entonces, si de pronto estaba haciendo una correría de tipo evangelístico y todavía le faltaba tiempo, pues no se va a poner a decir, no, voy a llegar. No, prefería quedarse en esa ciudad a celebrar en esa ciudad y celebraba allí en esa ciudad. Pero cuando él veía que tenía la oportunidad de llegar, lo hacía. Y en este caso fue así. Veamos 1 Corintios 16:8. En aquel momento siguió derecho sin detenerse en Éfeso. Ese fue un momento. Acá tenemos otro. Dice 1 Corintios 16:8. 16:8. 1 Corintios. Dice Pablo. Pero me quedaré en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot. En este caso se quedó, vio que pues no alcanzaba a llegar. Sí, por más que se esforzara. Entonces dice, pero me quedaré en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot, porque se me ha presentado la oportunidad para una grande obra y eficaz, una obra grande y eficaz, aunque hay muchos adversarios. Ahora, ¿por qué decidió quedarse? Porque se le había presentado una gran oportunidad en la obra del Señor.
Y como se le había presentado una gran oportunidad para la obra del Señor, dijo, no voy a viajar hasta Jerusalén para la fiesta de Shavuot, me voy a quedar aquí. Y aquí voy a pasar la fiesta ¿de qué? De Shavuot. Y mire que hace mención. Si la fiesta de Shavuot no fuera importante, no harían mención. Claro. Pero me quedaré en Éfeso, está informando en la carta, hasta la fiesta de Shavuot, le está informando a los corintios, mire, yo me voy a quedar hasta la fiesta de Shavuot en Éfeso. Porque es que aquí se me ha abierto una oportunidad muy grande en la obra. Aunque tengo muchos adversarios. Pero tengo una oportunidad muy grande. Entonces, mire que ellos sí tenían en consideración Shavuot, sí tenían en consideración Pentecostés, la fiesta. Sí la celebraban, sí la tenían en consideración. Por tanto, ¿cómo hacían, pregunto yo, ellos para llegar hasta la fiesta de Pentecostés, hasta la fiesta de Shavuot? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo se llega a la fiesta de Shavuot? ¿Acaso la Biblia no enseña que la fiesta de Shavuot se llega contando 7 días de Shabbat? Entonces, si el Shabbat había sido abolido y ya no tenía nada que ver con los creyentes en Yeshua, en Jesucristo, entonces, ¿cómo hacían para celebrar la fiesta de Shavuot si ya no tenían Shabbat? Porque el requisito para poder llegar a la fiesta de Shavuot, ya que la Biblia no expresa un día específico para la fiesta de Shavuot como en Pesaj. En Pesaj habla de 2 días específicos, el 14 del mes de Aviv y el 15 del mes de Aviv. Y luego dice el primer día o el día siguiente del Shabbat semanal, ¿no? Hablando del Shabbat semanal, que es el Omer Reshit. Y dice que a partir de ese momento se deben contar 7 días de Shabbat para la fiesta de Shavuot. Mire lo que dice Levítico 23. Levítico 23, versículo 15 y 16 lo dice. Levítico 23, versículo 15 y 16. Dice, y contarás desde la mañana siguiente al Shabbat, es decir, el día en que llevas el Omer de la ofrenda, que es ese Mian Sabatón, la ofrenda elevada, ¿cuántos que hay que contar? 7 días de Shabbat. Ojo, lo más probable es que su Biblia diga semanas, 7 semanas. Si su Biblia dice 7 semanas, está mal traducido. Porque literalmente el texto hebreo dice 7 Shabbatot. Y Shabbatot es el plural de Shabbat. Si realmente dijera 7 semanas, entonces diría la palabra Shavuot, 7 Shavuot. Pero ahí no dice 7 Shavuot, dice 7 Shabbatot. Y 7 Shabbatot es el plural de Shabbat, es decir, 7 días de Shabbat. Entonces por eso dice, vuelvo y lo leo. Y contarás desde la mañana siguiente al Shabbat. La mañana siguiente al Shabbat, ¿cuál era? Mian Sabaton, que era cuando se presentaba ¿qué? El Omer Reshit. El día siguiente del Shabbat de Pesaj, era cuando se presentaba el Omer Reshit. A ese día específicamente le llamaban en griego Mian Sabaton, no a todos los primeros días de la semana, a ese, ¿ok? Y contarás desde la mañana siguiente al Shabbat, es decir, el día en que llevas el Omer de la ofrenda elevada, 7 días de Shabbat. Así que, hasta la mañana siguiente al séptimo Shabbat, contarás el día 50. Entonces acercarás la ofrenda nueva a Yahweh, que es la ofrenda de Shavuot, la ofrenda de Pentecostés. ¿Cuándo se celebraba Pentecostés? Entonces, Pentecostés se celebraba contando 7 días de Shabbat, desde el Mian Sabaton. Entonces, desde el Mian Sabaton, que era el día en que se llevaba el Omer, se presentaba el Omer Reshit, a partir de ese momento se empezaron a contar 7 días de Shabbat. A partir de ese momento, entonces, venía el primer día de Shabbat, luego el segundo, el tercer día de Shabbat semanal, el cuarto día de Shabbat semanal, el quinto día de Shabbat semanal,
el sexto día del Shabbat semanal y llegábamos al séptimo. ¿Qué pasa cuando se llega al séptimo Shabbat semanal? Al siguiente día se celebra Shavuot, que ese es el día 50. Ese día decimos nosotros 50. Es el día 50. Decimos 50. Y es cuando se celebra Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Entonces mire que si ellos celebraban Shavuot, si Pablo celebraba Shavuot, que siempre quieren mostrar como que los apóstoles no celebraban las fiestas, cuando el mismo apóstol Pablo dice, celebremos pues la fiesta de Pesaj. Pero dice, con corazones limpios, sin levadura, de malicia, de maldad, sino como panes ácimos, como panes sin levadura, delante del Señor. Y dice, celebremos, porque el Mesías, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado. Y dice acá que Pablo se esforzaba por llegar a celebrar Shavuot. Entonces, amados hermanos, si celebraban la fiesta de Shavuot o Pentecostés en griego, para celebrar esa fiesta hay que contar 7 días de Shabbat. Entonces, si el Shabbat ya estaba abolido y ya no tenían nada que ver, entonces, ¿cómo hacían para celebrar la fiesta de Shabbat si tenían que contar 7 días, la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, si tenían que contar 7 días de Shabbat? Así que, amados hermanos, creo que ya con todo esto, ya no dejamos cabos sueltos y de una vez así resolvemos toda esta situación acerca del Shabbat y de aquellos intentos que se han hecho para menoscabar el Shabbat y tratar de mostrar que el domingo es el día del Señor, cuando en realidad nunca se ha hablado allí, nunca se habla acerca de este día como un nuevo día de descanso, de reposo, sino que recordemos, fue un día estipulado y decretado por Constantino. Los primeros creyentes no guardaban el primer día de la semana. De hecho, ni siquiera la gente común lo hacía porque se acostumbraron a que era en realidad el séptimo día. Y por eso el decreto de Constantino dice que la gente debía descansar era el primer día de la semana, porque veían que lo hacían así los judíos y ya estaban aprendiendo a hacerlo ellos. Y los primeros creyentes, al tener la palabra no adulterada, no manipulada, pues también celebraban Shabbat. Y a medida que iban creciendo los creyentes, los cristianos, los creyentes en Yeshua dentro del imperio, porque es que eso fue lo que le llamó la atención a Constantino, y quiero que tengamos esto en cuenta. A Constantino le llama muchísimo la atención el crecimiento de la cantidad de personas que se convertían a Yeshua, Mesías, a Jesucristo. Y él empezó a ver que esto se acrecentaba y para su tiempo, gran parte de los habitantes profesaban creer en Yeshua, en Jesucristo, del imperio. Por eso es que él simula convertirse, porque así de alguna manera atrae a la gente. Y él dice, ¿no?, que tuvo una visión, ¿sí? Por esta cruz vencerás. Entonces, esa famosa visión y su mamá, su madre Elena, se encargó de difundir todo esto y de tratar de mostrar que él sí era un verdadero creyente de Yeshua y todo esto. Pero todo esto lo hizo él más como una estrategia política, porque vio que de esa manera podía ganar más influencia y más poder para unificar el reino, porque recuerde que el reino estaba dividido también. Y él tenía una pugna con Magencio, ¿sí? Y precisamente ese acto supuestamente de conversión es lo que hace que él tenga tanto apoyo, y por eso es que él termina derrotando a su opositor y termina alzándose con el poder unificado y de todo el reino. Eso fue una estrategia militar, amados hermanos. Pero entonces, ¿qué vemos acá? Que como la mayoría de creyentes en Yeshua, en Jesucristo, adoptaban la palabra, pues ellos ¿qué empezaban ellos a
a guardar? Pues el Shabbat. Claro. El Shabbat. Entonces, ¿qué veía Constantino que guardaban ellos? El Shabbat. Por eso cuando él decreta, hace su decreto, él dice que no descansen en el séptimo día como lo suelen hacer, sino que lo hagan el primer día de la semana, el día del sol, ¿sí? El primer día de la semana, y que sea ese el día que no se trabaje en los talleres, ni en los lugares donde se trabaja comúnmente, que no en las plazas, en los mercados, que no se trabaje. ¿Por qué? Porque él veía que la gente, ¿quiénes lo hacían? Pues los creyentes en Yeshua, los creyentes en verdad no lo hacían los paganos. Porque los paganos no tenían en su mente el Shabbat ni un día para ellos no tenían eso. Entonces al ver eso, pero entonces quiere distanciarse, y una de las formas de distanciarse es obligar. Entonces por un decreto, por eso ahí nos damos cuenta que él no se convirtió realmente, porque si se hubiera convertido, pues hubiera hecho lo que dice la palabra. Claro. Hubiera obedecido como obedecían la mayoría que él veía, que lo que hacían era descansar el día séptimo, y por eso él pone por decreto que sea el primero. Y dice, no el séptimo, sino el primero, que sea ese el día, porque veía que ya la gente lo hacía así, de esa manera. Eso es otra prueba de que eso lo hacían, y lo hacían en el reino, lo hacían en el imperio de Roma, porque él tuvo que poner un decreto en Roma para hacer eso. Porque tuvo que decretar en Roma que descansara el primer día y no el séptimo. Porque Roma, por la predicación del apóstol Pablo y de muchos discípulos, se habían ganado a muchísimas personas. Y esa fue la estrategia que usó el enemigo para destruir esa obra que se venía haciendo tan hermosa. Poner al emperador mismo, supuestamente convertido, pero cambiando todas las cosas, los tiempos y todas las cosas empezó a cambiar, le empezó a meter mano. Se están convirtiendo. Entonces, a partir del mismo imperio, del mismo emperador, le metió mano a todo esto. Pero es que ahí está. Entonces, mire que él tuvo que poner un decreto, porque en la misma Roma ya empezaba la gente a guardar Shabbat, y por eso le tocó sacar un decreto para que no fuera en Shabbat, sino en el primer día de la semana, como dice él, en el venerable día del sol, que todo el mundo descanse. Así que, amados hermanos, espero pues que con esto ya quede como ya completo todo el tema del Shabbat, en el nombre del Señor, y como dije al principio, pues que no quedaran cabos sueltos, ¿no? Sino que todo quedara muy bien. Sé que a veces estos temas, sobre todo el de hoy, el de hace 8 días, son un poco complejos, un poco difíciles, pero que ustedes lo vean y lo vuelvan a ver y lo vean muchas veces. Bueno, que se puede repetir, ¿sí? Hasta que ya queda claro. Para que puedan entenderlo todo en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. ¿Ok? Bien.